Hola a todos, bienvenidos a su programa Aceite y Vino para el Alma Herida. Es grato tener nuevamente a nuestro hermano Scott Caldwell, nuestro hermano Esteban Valle, en esta serie de preguntas necesarias. Seguimos hablando acerca del aspecto de divinidad y humanidad en Jesús. Hermanos, bienvenidos. Welcome. Gracias, hermano. Good morning, thank you. Bien, estamos sobre un texto de Filipenses capítulo 2, versículo 3 hasta el 9, y quiero leerlo para la audiencia nuevamente. Pablo escribe a una iglesia que al parecer está con dificultades en aceptarse y problemas de armonía. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué bello pasaje de la Escritura, hermano Esteban, ¿no? Todavía recuerdo mi Reina Valera 60. Sí. Bueno, el texto nos dice claramente que hay un camino para la armonía, hay un camino para estar en el equilibrio personal y sobre todo aceptar a los demás. El texto definitivamente nos muestra cómo esa imagen de Jesús tan fuerte como Dios, pero a la vez como hombre, viene a ser un ejemplo contundente del que no podemos nosotros escapar ni evadir. So the text that he just read, it's full of harmony, but it's also a challenge. How is it possible that God, being a man, did the things he did out of love and became a servant himself? Sí. Hermano Scott, Brother ¿qué Scott. podemos aprender de este texto ahora? ¿Cómo va a influir en la personalidad de Pablo y cómo debe hacerlo en la iglesia? How do you think that Jesus' attitude, based on this verse, affected Saul of Tarsus, Paul, personally, and how, in such a way that now he will challenge us to take the same attitude as Christ? Well, we're discussing a very important issue here. Estamos conversando sobre un asunto muy importante acá. It's something the Bible has a lot to say about. Y es algo que la Biblia tiene mucho que decir al respecto. The story of the Bible is how Christ is restoring us to represent the image of God again. Entonces, recuerden que el punto del hermano Scott es que la Biblia nos presenta cómo Jesús anda buscando restaurar la imagen de Dios, el propósito de Dios en nosotros. And of course, Christ is going to be the ultimate example of how to represent the image of God on the earth. Cristo es el ejemplo por antonomasia de cómo representar a Dios en la tierra. Well, Paul the Apostle was confronted with the fact that he was a sinner fighting against God. Entonces, cuando Pablo, ya siendo apóstol, tiene que tiene que verse al espejo, esa es mi traducción, y tiene que ver qué es lo que Dios quiere de él. That was all the more shock because he thought he was a good, righteous man doing the will of God. Y se da cuenta que él no era el hombre justo, el hombre santo, el hombre que hacía la voluntad de Dios antes de conocer a Cristo. Once he repented and submitted to Christ, he opened up his heart to do whatever the Lord wanted him to do. Entonces, Saulo de Tarso tuvo que renunciar a ser Saulo de Tarso, tuvo que arrepentirse, mi traducción, vaciarse y dejar que la voluntad de Dios se llene en su vida. So that involved admitting he had been wrong and going forth and sharing the good news about Christ to others. Y ya una vez Saulo se vuelve Pablo, ¿no? Él se da cuenta, él tiene que aceptar que como Saulo cometió errores y ahora tiene que ver cómo lo va a enmendar. Paul referred to himself as the chief of sinners. Y por eso es que nosotros vemos que dice yo como el jefe, el primero de los pecadores, ¿no?
he said he was the proof, the example that God would forgive any who would repent and turn to Christ. Entonces lo que nos muestra Pablo y nos dice es, si Dios puede perdonarme a mí, ¿a quién más no va a perdonar? So as he turned his life around to represent Christ on this earth, we're encouraged to do the same. Entonces, así como él pasa a representar a Cristo en la tierra, nosotros debemos de imitar a Pablo por ese ejemplo. Algunas personalidades se levantaban en la iglesia, el caso de los Corintios, en donde existía Apolos, Pedro y el mismo Pablo, y resultaban muchos adeptos a esas personalidades. Pareciera que eso está ocurriendo también en la iglesia de los filipenses. Se están levantando personalidades y al parecer muchas de nuestras divisiones y discusiones no son de puntos doctrinales, es más problemas de personalidades. ¿Cómo este texto nos puede ayudar? According to Ricardo, he says, when we read Corinthians, when we read Philippians, we see how powerful personalities like Apollos, like Peter, like Paul, and how within the church, it's easy, probably a human condition or human situation to take bands or say like, okay, make it like a political party. I belong to so-and-so, I belong to this, I belong to that. Sería como cómo uno puede vacunarse contra algo así. Sí. How can we vaccinate against something like that? Or what do you think that it's God's plan for us to avoid those divisions, or how? Like Paul was talking about, some said, I'm of Paul, I'm of Apollos, I'm of Cephas and such. Well, that's part of our human sinful nature. Eso en realidad es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, naturaleza caída. We have a tendency to want to impress others with how good we're doing things. Tenemos una tendencia que como cristianos debemos de irla dejando, ¿no? Mi traducción de impresionar a los demás. We have a tendency of wanting to say, see, I'm right and I follow this teaching and therefore I'm better than those people over there. Y decir, ¿sabes por qué es lo que a mí me hace santo o me hace mejor que tú? Porque yo sigo a tal o cual maestro que tiene tal o cual enseñanza. Porque tú dijiste que no es asunto doctrinal, ¿no? So Paul will address that very type situation. Because Ricardo says it's not about doctrine. It's about personality sometimes, right? And sinful human nature. Sí, y la naturaleza, en realidad más que doctrina, más que eso, es la naturaleza pecaminosa. Creo que mi papá la llama la concupiscencia, ¿no? Y como porque es la tendencia natural al pecado, que como cristianos ya debemos ir dejando eso. So we're teniendo a Cristo como nuestro ejemplo, de no estimar el ser igual a Dios, sino hacerse siervo, eso echa por tierra cualquier tipo de pretensión a brillar dentro de la iglesia y no dejar brillar a Dios. If we should follow Christ, who represents God on earth, and then we will let him shine through us, instead of taking a particular position within the church. That's right. We're supposed to have the attitude Christ has. Entonces, esa actitud que Cristo tuvo, ¿no? We never need to be trying to draw lines and separate ourselves from other brothers and sisters in Christ. Es pésima idea dividir la iglesia o agarrar un palito, ¿no? Y dividir con ese palito, trazar fronteras que nos dividan de los demás, ¿no? We belong to the same body of Christ. Todos pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. We must work to encourage and lift one another up. Entonces recordemos el verso, vamos a edificarnos, vamos a alentarnos los unos a los otros. If brothers are having issues and failings, our goal is to help them and raise them up to better follow Christ. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi hermano, con mi hermana que no ha podido llegar ahí? Bueno, se supone, de nuevo, esto es mi traducción en base al contexto, como estamos siguiendo el ejemplo de Pablo, de Cristo, vamos a levantarlo, y se supone que yo soy el maduro, vamos a levantarlo para que tenga la misma estatura de Cristo. And that's what it's going to mean to have the attitude of Christ. We've got to reach out in love and kindness to imperfect followers of Christ. Entonces, mi traducción,
nosotros, Ricardo, Scott, yo, los que nos están escuchando, ¿cuál es la manera de vacunarnos para tener una iglesia unida y todo? Bueno, arroparnos de la actitud de Cristo y levantarlos para que tengan esa misma altura. Y los vamos a aguantar, los vamos a amar, pero en algún momento también ese hermano débil tiene que volverse fuerte. So there's no perfect followers of Christ. I need forgiveness. I'm imperfect, and therefore I need to offer forgiveness to others as well. Yo soy imperfecto, yo necesito otorgar perdón, otorgar gracias para que el otro pueda crecer. Bueno, entonces Pablo definitivamente debe enseñar a la iglesia que Jesús se hizo un siervo, no se hizo un hombre importante, sino un siervo que viene a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué escribe Pablo a la iglesia con respecto al servicio entonces? So what do you think that what should we learn from Paul, or what did Paul learn from Christ, and that is now that we can follow? Well, if the God of heaven can take on flesh and he thinks it's not beneath him to reach out and serve others, then we surely do not think it's beneath us to do the same. Si el Dios de los cielos se hizo hombre y haciéndose hombre se hace siervo y no cree que eso le quita nada y sirve, ¿por qué nosotros no debemos de hacer lo mismo? Our tendency is to think the greatest is the person who has people under them serving them, but Christ says, no, the greatest is the one who serves the most. Nosotros como humanos creemos que yo soy grande porque tengo personas que me sirven. Pero el ejemplo de Jesús, que después Pablo lo dice, es, bueno, ¿por qué voy a, que quién va? Y lo dice Jesús, lo vemos en los evangelios. ¿Quién es el más grande? El que sirve. Entonces la pirámide se invierte. So Christ didn't think it was beneath him to serve everyday ordinary people. We need to do the same and think the same. Cristo no se sentía menos por servir a la gente, a la más necesitada, a gente, bueno, a los pecadores, ¿no? Que de eso lo acusaban. Eso no le quitaba a él nada de su divinidad. Let's think about Christ's humility. Pensemos, hablemos de la humildad de Cristo. Humility is not actually weakness, like we think of it. No significa debilidad. Humildad no es debilidad. Humility is submitting to the will of God in spite of your fears and your limitations. Nos vamos a ¿qué es humildad? Someterse a la voluntad de Dios a pesar de mi falta de fe, de mi debilidad, de mis limitaciones. Christ in the Garden of Gethsemane, well, he had fear. No vemos a Jesús teniendo miedo en el jardín de Getsemaní. He had emotional pain knowing what was coming for him. Dolor físico al saber lo que se le venía encima. He prayed he could escape going through that, but nevertheless, he submitted to the will of God regardless of how painful that was. Ora porque quiere escapar a ese destino. Ora porque no quiere beber de esa copa, pero al final le dice, bueno, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. So that needs to be our attitude. We want to do the will of God regardless of what that involves. Entonces, esa tiene que ser nuestra actitud, hacer la voluntad de Dios sin importar lo que nosotros debemos de renunciar en el proceso. I read a beautiful story once about Corrie ten Boom. Hay una mujer cristiana que te invitó, tú la debes de conocer, a nuestros televidentes, por así decirlo, a nuestra audiencia que la escuche, que la lean. Corrie ten Boom. She lived in Nazi Germany. Ella vivió en la Alemania nazi. And when the Jews were being, killed by the Nazis. Y era durante la Shoah, ¿no? Durante el Holocausto, donde los judíos eran perseguidos por los nazis. Her family hid Jews and were found out, and they ended up being put in a concentration camp. Entonces la familia de esta muchacha escondía judíos y por eso lo pusieron a toda la familia en campos de concentración. And many of the family died. Muchos miembros de su familia murieron. She survived and got out and would go around sharing God's word. Ella sobrevivió y se dedicó a predicar. So the beautiful story I read later in a magazine is what happened in her older life. En una revista me leí una historia sobre ella, ya adulta, ella, y me llamó mucho la atención.
She was old and sick in bad health, and she said an angel appeared to her. Dice que ella estaba viejita, estaba enferma y ella cuenta que un ángel se le apareció. The angel told her she could die and go be with the Lord and quit suffering, or she could live 10 more years in greater pain and suffering. Le dice, cuenta ella, ¿no? Que el ángel le dio dos opciones. Puedes irte ya con el Señor o vivir 10 años más, pero las aflicciones que tienes seguirán. She had a more spiritual response than I would have had. Entonces dice, ella tuvo una respuesta mucho más espiritual de la que yo hubiese dado. I would have said, great, let's go be with the Lord. Yo le hubiera dicho al ángel, si eso es cierto, no, magnífico, llévame ya con el Señor. She said, which one will bring the most glory to God? Pero dice que ella dijo, ¿cuál de las dos opciones daría más gloria a Dios? ¿Con cuál de las dos opciones yo glorificaría más a Dios? She said, the angel said to live 10 more years in pain and suffering. Entonces dice que el ángel le contestó, vivir 10 años más con dolor y con sufrimiento. So she said, well, that's what we'll do then. Ni modo, bueno, no, ni modo, sino que, bueno, eso haré. So that's the spiritual heart and attitude we need to have. Say, what's going to bring the most glory to God? Let's do that. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Aprendamos esa frase. ¿Qué actitud puedo tomar yo? ¿Qué decisión puedo hacer yo que va a traer la mayor gloria a Dios? So we all have problems in life. Todos tenemos problemas en la vida. And there's surely no problem praying for better things, a better situation in life. Y vamos a orar para salir de esos problemas, para tener una mejor situación, para tener un respiro, ¿no? En la vida. But until the better situation comes, we need to appreciate whatever situation we're in is the mission to serve God in. Pero mientras no salgamos del problema, oremos a Dios para que en medio del problema, en medio de la tormenta, en medio de donde no miramos luz, no mi traducción, que en ese momento podamos alabar a Dios y hacer su voluntad. La expresión de asociémonos con los humildes Let's get together with the humble. es muy importante para sanar la historia de cada persona. Algunos se acobijan en no hacer fuerza al cambio, quizás porque tienen una personalidad o una herencia de orgullo. Otros echan culpa a los padres, a la sociedad, a la cultura, a muchas cosas. Pero Pablo era un hombre que tenía mucha proyección de vida como Saulo, fariseo, quizás llegaría a ser un maestro de la ley. Paul had all the variables, all the formula for success as Saul of Tarsus. Quizás Pablo tendría una escuela como Gamaliel o Gilel. Y Pablo decide, no tengo excusa. Mi excusa no es mi personalidad, mi excusa no es mi linaje, mi excusa no es la herencia que he recibido de los padres. Y renuncia porque quiere imitar a su maestro. Y así encontraremos historias que nos acompañarán en la iglesia. Qué importante es asociarnos con los humildes, hermano Scott. So what do you think, Brother Scott, about us rubbing shoulders or associating ourselves with the humble? How does that work? Well, we have to not only be willing to engage, we just need to look for the opportunities around us, especially within brothers and sisters in Christ in the church. Creo que lo más fácil es hacerlo porque estamos rodeados de ese tipo de personas en la iglesia, ¿no? No debemos, es lo más natural para el cristiano, debería de ser lo más natural orar para que eso suceda, ¿ya? Pero no es solo de que tenemos que ir muy largo para hacerlo. Empecemos con lo que tenemos a la mano. I think we all struggle with the fact that we can't help everybody in every situation. A veces nos podemos frustrar porque nos damos cuenta que no podemos ayudar a todo mundo de la manera que nosotros quisiera. Y te pasa a ti, ¿no? En tu ministerio, cuando trabajas con los pobres, te puedes sentir abrumado a veces. Yeah, but the place is to start with helping those you can help, that you are in contact with. Pero tenemos que ayudarles, o sea, tenemos que tener esa actitud de ayudarles, como uno a la vez,
aunque no le podamos solucionar todos los problemas. And as we can, we begin with the Church of God, those brothers and sisters we know in need, and let's start seeing what we can do to help some of those. Empecemos con los necesitados del cuerpo de Cristo, de nuestra iglesia, a ver cómo les podemos ayudar. Just because we can't do everything doesn't mean we can't do something. Entonces, solo porque no podamos hacer todo, no significa que vamos a quedarnos de brazos cruzados y escoger hacer nada. Sometimes that may just be a kind, encouraging word. Algo tan sencillo que no resulta tan sencillo, ¿no? Una palabra alentadora en vez de una crítica, dala. Sometimes that may be guiding them to an organization that may help in their situation. O conectarte con una organización que pueda ayudar a alguna necesidad física. Maybe sometimes that's buying them food or taking them out to eat. A veces es comprarle comida, a veces alimentarlo. There's no end of needs in the world, and we can't do them all, but let's see what we can do. No podemos satisfacer todas las necesidades a todo el mundo, pero enfoquémonos en lo que está a la mano hacer. Dios exaltó a Cristo en la resurrección. God exalted Christ through the resurrection. Dios confirmó que el camino que Cristo nos dejó era el correcto. He confirmed that the path that Jesus set for us was the right one. Podría sonar mezquino que alguien diga, yo me humillo aquí en la tierra para que Dios me exalte aquí en la tierra también. Is it wrong to think, okay, I will humble myself here on earth because eventually here on earth the Lord will exalt me? La resurrección es definitivamente la confirmación de que ese camino de Jesús era el correcto, hermano Scott. Do you think that the resurrection proved that Jesus was right in humbling himself? Is there any correlation? Well, yes, the resurrection proved that Christ was the Son of God and everything he said was the Word of God. Bueno, tomemos en cuenta que la resurrección prueba de que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y que todo lo que él dijo era cierto. God confirmed everything about Christ being our Lord and our God and our Savior, and therefore we must pay attention to his words and his example. Entonces, Dios corona, el Padre corona a Cristo y nos dice al resto, ¿no? A toda la creación, bueno, igual hagan todo lo que él hace, ¿no? Imítenlo y aquí está el mejor ejemplo a seguir. Bueno, hemos consumido ya 22 minutos y agradezco muchísimo. Siempre es agradable tener al hermano Scott y al hermano Esteban Valle en Aceite y Vino para la Alma Herida. Es un placer estar acá, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, será hasta otro episodio que nos acompañe nuevamente para hacer unas preguntas necesarias.